y hoy quiero hablarles iniciando con el reino de Dios. Y hay un texto que conocemos muchísimo y es Lucas capítulo 1, versículo 1 al 14. Y no iba a leer todo el texto, pero sí quiero compartirles algo acerca de Lucas capítulo 1, 1 al 14. Como nosotros sabemos, pues Lucas escribió 2 tomos y es el Evangelio según San Lucas y también el libro de Hechos. Y el libro de Hechos pues es la conexión entre los evangelios y todas las cartas y las epístolas del Nuevo Testamento. Y es muy, muy interesante cómo nos cuenta, cómo nos narra la historia de la iglesia precisamente del Nuevo Testamento. Y es muy lindo porque los primeros versículos donde precisamente encontramos que ya es el último momento de Jesús con sus discípulos y Él les dice que se preparen porque precisamente va a venir el Espíritu Santo y va a venir sobre ellos. Y es muy especial porque cuando uno mira los 8 primeros versículos se da cuenta que en esos 8 versículos lo que hace Lucas es resumir todo el Evangelio según San Lucas. Y es que el reino de Dios es el tema, creo yo, principal de las Escrituras y el tema de nuestro Señor, cómo establecer el reino de Dios que se vio afectado, se vio desdibujado desde el libro de Génesis. Y cómo desde el libro de Génesis precisamente está el plan de Dios, la salvación de Dios, el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra, y esto se hace a través de todo el proceso salvífico en el cual tú y yo somos precisamente llamados a hablar, a predicar, a hablar acerca de las principales relaciones, que fue uno de los propósitos por el cual nuestro Señor vino a la tierra. Y cuando ellos están con el Señor en ese último día, le preguntan acerca de que si Él va a restaurar el reino de Israel. Y es porque todavía tenían la expectativa judía, la expectativa de un Mesías con botas militares, con escudo y que viniera a pelear contra el imperio romano. Y cómo el Señor tiene que ajustar la visión de ellos. Y por eso aquí pienso en la formación. Y es lo que en el Nuevo Testamento y de una manera tan especial, los evangelios y el libro de Hechos nos habla acerca del discipulado. Y es la necesidad que todos tenemos de estar siendo continuamente corregidos, formados. Y el Señor les dice, esa no es la preocupación, digámoslo, en este momento. Esta no es sino el hecho de que el reino de Dios se establezca en la tierra. Yo no vine para pelear físicamente. Yo no vine para establecer un reino político, un reino social, un reino geográfico, un reino militar. Vine para establecer el reino de Dios en la vida, en el corazón, para restaurar la relación de Dios con el hombre y para que el hombre viva para la gloria de Dios. Y en el mismo capítulo de Lucas encontramos cómo ellos entonces regresan a Jerusalén y comienzan un movimiento de oración. Y en ese movimiento de oración precisamente ellos invitan y le piden al Señor que cumpla su palabra y es la promesa del Espíritu Santo. Y sabemos todos cómo vino el Espíritu Santo y desde ahí en adelante ellos comienzan a establecer el reino de Dios sobre todas las áreas de la vida. Y he querido precisamente hablar de esto porque la meta, la semana pasada yo les hablaba que cuando nosotros predicamos de Cristo a la gente básicamente tiene 2 propósitos, es decir, ¿por qué Cristo vino a la tierra? ¿Por qué murió en la cruz? No solo tiene que ver con la salvación del hombre. La meta final es que todo el mundo le adore. Y como dice Apocalipsis, gente de toda tribu, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, precisamente adoren al Cordero de Dios inmolado. Entonces, el segundo gran propósito es que la gente adore, que devolvamos nuestra vida en la adoración, en la gratitud y restauremos a través de la adoración la gloria perdida desde el Edén. Y hoy quiero hablarles sobre un tema que he llamado iglesia, bueno, he llamado no, otros lo han llamado, pero durante mucho tiempo estuve investigando, buscando el tema de la iglesia misional que me inquietaba mucho y en la pandemia el Señor me permitió tener esta oportunidad de ser capacitada en este tema y es un tema que me ha llamado muchísimo la atención y es acerca de la iglesia misional. Y quiero comenzar y esto otra vez son descubrimientos, estudios, tesis de gente que se ha dedicado
a que entendamos que somos una iglesia misional, porque creo que a veces nos quedamos solo en las misiones transculturales y decimos, no, yo no soy transcultural, entonces yo no soy llamado a la misión. Y esta frase me ha llamado muchísimo la atención porque es una frase de otra persona que dice, en sus inicios la iglesia era una comunidad de hombres y mujeres que centraban sus vidas en el Cristo viviente. Tenían una relación vital y personal con el Señor. Hace 8 días les conté que el Señor me permitió ir a un país de Medio Oriente y conocer los lugares donde están 4 de las iglesias a las cuales Juan se dirige en el libro de Apocalipsis. Y es interesante porque todo el mundo llega esperando encontrar un edificio y no habían edificios. Los 300 primeros años no habían edificios porque era la gente misma llevando el nombre de Cristo y reuniéndose en las casas. Ahora, esta relación vital y personal con el Señor no solo transformó sus vidas, sino también el mundo alrededor suyo. Recordemos que en el Nuevo Testamento la gente dice, estos que trastornan el mundo también han llegado aquí, porque transformaban todas las áreas de la vida, ¿no? Y es lo que encontramos en la iglesia del Nuevo Testamento. Pero la iglesia después se movió a Grecia y entonces se volvió una filosofía. Luego se volvió a Roma y se volvió una institución. Luego se movió a Europa y se volvió una cultura. Se movió después a Norteamérica y se volvió una empresa. Y finalmente llegó a Latinoamérica y se volvió un espectáculo. Ahora, esto en términos generales, porque sabemos que en todo hay sus excepciones. Hemos logrado tener tantas iglesias, pero muy poca comunión y, énfasis mío, muy poca transformación de la sociedad. Entonces, por ejemplo, en Colombia, no sé mis hermanos de otros países, pero en Colombia se dice que somos un promedio de 10 millones de creyentes. Pero la corrupción sigue igual, el hambre sigue igual, es decir, tanta gente y no hemos sido capaces de transformar, ¿cierto? O hay excepciones, como nos escucho al hermano Carlos y escucho a tanta gente que está haciendo transformaciones muy grandes en medio de sus territorios, pero hablando en términos generales, si 120 hombres en el Nuevo Testamento fueron capaces de impactar un imperio. Ahora imagínense si nosotros realmente viviéramos como una iglesia misional, lo que implicarían 10 millones de creyentes transformando la sociedad, transformando la familia, transformando los contextos en los cuales nosotros vivimos. Y quiero sobre esto que compartan en sus chats y de pronto digan ustedes si están de acuerdo con esa opinión y si están de acuerdo por qué sí y por qué no. Entonces ahí en sus chats ustedes pueden poner sus percepciones sobre esta declaración, como en la medida en que el evangelio ha ido trasladándose del lugar, también se ha ido cambiando y el evangelio que ha llegado a nosotros a veces pareciera que cada vez está más distante del evangelio bíblico. ¿Piensan ustedes que esto es verdad? ¿Piensan ustedes que esto no es verdad? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? Y pues yo quiero leer en sus chats, sí, es Hechos de los Apóstoles. A ver, escuchemos aquí, leamos algunas de sus opiniones sobre esta frase. Bueno, nuestro hermano Héctor dice, definitivamente sí. Ya llegó aquí distorsionada, por lo menos muy distorsionada a América Latina. Y por eso tenemos 10 millones de creyentes, pero con poco impacto. No estamos diciendo que nada, pero poco impacto en nuestros contextos. Es cierto, en gran medida se ha adaptado, pero no permanece relevante. Excelente definición, Gladysita. Escuchemos una o dos opiniones más para seguir. Samuel, el problema está en la descontextualización. Cuando se presenta o cuando se pretende hacer corta y pega del lugar que se procede. Excelente, excelente definición, así es. ¿Creyentes en qué? Hace Nidia una pregunta. Sí, entre más va pasando el tiempo, las distancias geográficas, como que Jorge Luis dice, gracias a Dios
Hay excepciones, pero sí es una iglesia con un propósito distorsionado. Muchas gracias, mis hermanos. Vamos entonces a seguir y a hacer algunas propuestas. En la iglesia misional, lo primero que entendemos es que Dios está en misión. Nuevamente, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. A veces nos quedamos solo en Mateo y solo en Hechos, pero la misión comenzó en Génesis. Y pues claro, su conclusión, su meta final fue enviar a su Hijo para restaurar las 4 relaciones rotas en el Edén. La relación con Dios, la relación con el prójimo, la relación con nosotros mismos y la relación con la creación. ¿Y todo esto para qué? Como estamos diciendo, para que todo el mundo adore, para que vivamos para la gloria de Dios. La iglesia misional también necesita entender que todos estamos en misión. Unos locales, otros regionales, otros globales, pero todos en misión. Nadie puede decir yo no, porque el Señor dijo, así como me envió el Padre, así también os envío. Y esto quiere decir que somos misioneros encarnacionales. Todos llevamos a Cristo y por lo tanto, donde vamos nosotros, el reino de Dios tiene que llegar. Lo tercero es que necesitamos ser misioneros transculturales. Cuando usted sale a su empresa, cuando usted sale a su universidad, cuando usted sale a su colegio, cuando usted está en otro contexto diferente al de su casa, por lo consiguiente salimos a hacer misiones en otra cultura. Lo que está haciendo, por ejemplo, el pastor Carlos es ir a otro contexto que no es su barrio, que no es su vecindario, que son desplazados, que son otras personas con otras realidades diferentes. Ya eso es ir a otra cultura. Ahora hay culturas mucho más extremas, digamos, de la de nosotros, o diferentes mejor. Ser misional es hacer la misión de Dios nuestra más alta prioridad. Y ser misional es crear una cultura o mentalidad donde la misión de Jesús es mi vida misma y la más alta prioridad. Nuevamente, si comprendiéramos lo que entendió la iglesia del Nuevo Testamento, particularmente la iglesia en Hechos, es que todos donde nosotros vamos para Jesús y esa es nuestra misión, establecer el reino de Dios. Y lo cuarto es que necesitamos establecer un movimiento de discípulos. Y posiblemente ustedes van a escuchar hoy algunas cosas que ya han escuchado porque pues nos insiste mucho sobre esto. El asunto es si realmente lo hacemos. Ahora, yo quiero hablarles de una tríada en relación al hacer discipulado. Y la primera es el evangelismo. Y el evangelismo, como lo dice, es una acción y es la acción evangelizadora, la acción de buenas noticias entre los que todavía no conocen al Señor. Y ustedes observan que a la derecha hay un recuadro. Según investigaciones de la gente que se sienta a hacer todo esto, dice que hay entre 127,000 a 139,000 personas que mueren cada día sin Cristo. Este es un asunto pues de urgencia, de gravedad. Y que cada 10 segundos 26 personas mueren, 2 budistas, 4 hindúes, 6 musulmanes, 7 cristianos nominales y 7 ateos, agnósticos o de ninguna religión. Es decir, que mientras yo estaba hablando aquí, un montón de gente se ha ido a la eternidad sin el Señor. Entonces, necesitamos entender que ellos son el corazón de Dios, gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Y que los misioneros o la iglesia misional entiende que en primer lugar somos evangelistas y que somos evangelistas al ser esencialmente predicadores ¿de qué? De buenas noticias. Ninguna otra creencia sobre la faz de la tierra predica lo que nosotros damos, que son buenas noticias. El otro tema de esta triada son las misiones. Viene el griego que quiere decir enviar. Y misionero es alguien enviado más allá de nuestras fronteras locales. Otra vez, y esa frontera puede ser entendida como la casa, como el barrio, como la vecindad, como la universidad. Cuando salgamos de nosotros o cuando salimos de nuestro contexto, salimos de nuestras fronteras. Misiones es el crecimiento de la iglesia donde aún no existe. Y el lema de CPC es ningún lugar, ¿no? Sin la presencia, es ningún lugar sin iglesia. Pero en este viaje que el Señor me permitió hacer, yo estaba tan sorprendida, y no porque no lo supiera, sino porque ahora me permitía el Señor verlo de primera mano. Y es que mientras nosotros aquí se levantan las cúpulas o los letreros de iglesia, allá son las mezquitas musulmanas. Yo he preguntado, bueno, en esta ciudad, ¿cuántas hay? Me dijeron 3,100.
Y yo decía, y aquí no hay presencia. En un país de 105 millones, o la presencia es muy reducida mejor, en un país de 105 millones, es decir, el doble de Colombia, solo hay 8.000 creyentes. Y eso porque ha habido un despertar, porque hasta hace algunos años solo habían 500, pero son 8.000 en medio del gran país que es 105 millones. La obra misionera es un trabajo de la iglesia en un sitio donde todavía, otra vez, no hay creyentes. ¿Creyentes en quién? En Cristo Jesús. Es la acción completa, por decirlo como tal. Es ir y predicar a donde no se ha escuchado acerca de Cristo. Es cruzar fronteras. Entonces el Señor dijo, ¿no? Y dio la orden: Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Jerusalén, nuestra localidad; Judea, nuestro país; Samaria, los países cercanos, y hasta el último de la tierra. Bueno, sobre esto hay muchas formas de entender, pero nuevamente lo local, lo regional, lo nacional y lo global. Y tiene algunos propósitos: restaurar la gloria perdida del Edén, conectar la gracia con la gloria de Dios. Cuando nosotros desconectamos esa gracia entregada a través de la cruz, se desconoce el corazón del Señor. También entre el propósito o los propósitos de las misiones es descubrir el mensaje del cristianismo bíblico. Y es así como el Señor le dijo a Abraham, ¿no? Y es que Dios me ama para que yo dé a conocer entre las naciones sus caminos, su salvación, su gloria y su grandeza. Bendecidos para bendecir. Ahora, ¿qué conexión hay entre el evangelismo y el discipulado? Es muy importante esta comprensión, y es porque a veces nosotros, o por lo menos yo me crié en un contexto donde hacer evangelismo era muy fácil. Todo el tiempo nos estaban diciendo, nos estaban hablando acerca de evangelizar, pero la gente llegaba y ahí se quedaba. Poco conocimos, poco supimos acerca del discipulado. Y después, cuando llegó el discipulado, creímos que el discipulado era dar cursos. Entonces le embutimos, digamos así, a la gente 1 año, 2 años, 3 años, y eso no quiere decir que no sea bueno y que no sea necesario, pero relacionamos discipulado con información. Y me encantó este concepto que habla de que el discipulado tiene que afectar nuestra cabeza, nuestro corazón y las acciones. El pastor Pedro el hermano Pedro nos ha estado invitando, ya tengo diezmos, a tomar un curso de evangelismo. Yo lo tomé hace algunos años y ha sido una de las mejores asuntos o enseñanzas en cuanto a evangelismo. Para los que están aquí en Medellín, sería un lindo desafío, los que no lo han podido tomar. Ahí es evangelismo y conexión con discipulado, no es simplemente venga y haga una oración de fe y usted ya es creyente. Y en ese curso aprendí una cosa muy interesante, y es el hombre que nos enseñó, que viene otra vez, decía que mucha gente se va a ir al infierno por 25 centímetros. Y es porque sabe mucho en la cabeza, tiene muchas verdades, pero no las lleva a su corazón para vivirlas y mucho menos para practicarlas, es decir, mucho menos para ir a las acciones. Entonces el evangelismo y el discipulado tienen la relación que es entre la cabeza, el corazón y las manos. ¿Por qué es necesaria la información? Es necesaria porque es la verdad bíblica, pero es una verdad que tiene que transformar nuestras creencias, no es sencillamente información. Y de ahí tiene que ir al corazón. Uno de los ejercicios, por ejemplo, para mi vida es pedir siempre al Señor que traiga la verdad, la verdad, la verdad, porque todos luchamos con mentiras, con autoengaños, con creencias cerradas. Y por eso necesitamos que la obra del Espíritu Santo llegue y que esa información transforme nuestra vida y el desarrollo del carácter. Y de ahí que pasemos a las manos, es decir, a la implementación práctica de habilidades. Y qué lindo ejemplo, por ejemplo, nos está dando hoy el hermano Carlos, y perdonen que lo use tanto, pero es el motivo de orar y el motivo de entender. Es una de las tantas formas en las que el evangelio y el discipulado se pone en práctica. ¿Y qué es en últimas esta conexión de esta tríada entre evangelismo y discipulado? Es el proceso de acompañar y entrenar a los nuevos convertidos y llevarlos a la madurez en Cristo. Eso dice la palabra. Hasta que todos crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y el discipulado en términos generales consiste en llamar a otros para unirse a nosotros
y así practicar un modo de vida en el cual encarnamos, es decir, personificamos la vida de Jesús en el contexto, a medida que vivimos o viajamos juntos para cumplir la misión de Dios. Por eso la gente reclama tanto de nosotros, ve, ese es creyente, pero es tramposo, pero es deshonesto, pero es mentiroso, ¿cierto? Porque cuando no estamos encarnando a Jesús en el contexto, pues no se está viendo el carácter de Jesús creciendo en la vida de nosotros. Pero este es un proceso de toda la vida, donde vamos viviendo la misión del Señor, mostrando a Jesús a través de nosotros. El discipulado es una forma o estilo de vida. Me ha gustado mucho este proceso y ayer los que estuvimos en Mentor Link, ¿no? Que es un proceso de acompañamiento, es un proceso relacional, no tanto una asimilación intelectual de ideas o un programa, aunque nuevamente necesitamos afectar lo que pensamos y lo que creemos, porque de ahí en última se deriva la forma de cómo queremos vivir. Es seguir a otros. Debemos ser discípulos si debemos o si queremos discipular a otros. El ejemplo no es algo, es todo. Y eso fue lo que hizo posible. Cuando yo miro el libro de los Hechos, cómo ellos establecieron el reino de Dios en 30 años, en tantos lugares, de tantas formas. El libro de los Hechos nos cuenta la historia de la primera iglesia durante 29, 30 años, porque ellos entendieron que eran llamados a ser discípulos. Y nuevamente, por la mentalidad de ellos oriental, ellos no entienden otra cosa sino esto. Nosotros somos occidentales y pues vivimos más la experiencia de manera individual, de manera personal, pero no de manera comunitaria, no de manera relacional. Entonces, es algo que nosotros tenemos que implementar, por decirlo, en nuestras vidas. Es invitar a la gente a llegar a ser plenos, íntegros de nuevo, es llegar a ser más como Jesús, venciendo hábitos destructivos y edificando hábitos que dan vida. Un discípulo es marcado por la intimidad con Jesús, obediencia a la palabra y a la gran comisión. Es llevar frutos para Cristo y relaciones de amor. El discipulado toma lugar en la calle y en las instalaciones del templo, el salón, pero esto se trata mucho más allá de esto. Sucede cuando estamos en misión juntos, unidos a Dios en la renovación de todas las cosas. Es vivir la palabra en equipo, es transformación versus información. Requiere relaciones de confianza y años para invertir en otros. Es un viaje de toda la vida y afecta la vida entera. Por eso nos gusta mucho el evangelismo, pero a veces el discipulado nos complica, porque nos cuesta trabajo y porque a veces pareciera que el proceso es muy lento, pero es más seguro y a largo plazo da muchos más resultados. Ahora, los discípulos son afectados, pero también a su vez afectan a otros en 4 relaciones. En su relación con Dios, en la relación con su familia, en la relación con la sociedad y en la relación con la iglesia. Y nuevamente, todas las relaciones son afectadas en un discipulado relacional. Y es interesante porque Jesús, nuestro mayor modelo de cómo se hacen discípulos, nos lo mostró. Y hay aquí 6 etapas en la vida del Señor. La primera es síganme. La primera es vengan y vean. Y eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan. Vengan y vean. Segundo, síganme y os haré pescadores de hombres. Tercero, estén conmigo y yo los enviaré. Cuarto, síganme. Niéguense a sí mismo y tomen su cruz cada día. Quinto, permanezcan en mí y ahora lleven fruto. Diferente en la mayoría de los casos a nosotros, que pareciera que es permanezcan en mí, y yo lo he hecho y una y otra vez he tenido que reestructurar esto y hagan muchas cosas, hagan muchas actividades. Y usted y yo nos damos cuenta que como pastores o ministros de determinados lugares o áreas,
hacemos y hacemos y a veces, y nos sentamos de pronto y decimos, pero yo no veo el cambio, pero yo no veo el avance, pero no veo, porque realmente la meta es llevar fruto. Y sexto, ahora sí, hagan discípulos en todas las naciones. 6 etapas en cómo el Señor nos modeló y cómo nos enseñó el discipulado. Ahora, también tenemos algunos espacios para hacer discípulos. Aquí encontramos los espacios y cómo lo hizo nuestro Señor. Hay un espacio público, ustedes, por ejemplo, y yo leemos, ¿no? En el Sermón del Monte y tantas ocasiones en las que Jesús le predicó a los discípulos, a las multitudes. Entonces les dio pan, les dio comida, les dio lo que ellos estaban en ese momento necesitando. Ese fue el espacio público, ¿no? En el que les predicó públicamente. Hay un espacio social y es de ahí muchos discípulos, ¿no? Entonces encontramos que Jesús no solo tuvo 12, que Jesús envió a 70, que Jesús andaba con muchas mujeres, bueno, con varias mujeres que lo sostenían, ¿no? El espacio social, muchos discípulos. Pero si se dan cuenta, después hay un espacio personal, es más cercano, y ahí están los 12 apóstoles. Y de entre ese espacio personal hay un espacio íntimo, que eran sus 3, las tríadas, Pedro, Jacobo y Juan. ¿No? Entonces a ellos les mostró cosas que los otros, ni la multitud, ni los otros lo vieron, como por ejemplo la transfiguración, solo se llevó a estos 3. Y Pedro le dice, Señor, hagamos 3 casitas aquí. Y él, después de que regresan, él les dice, no le cuenten esto a nadie, ¿no? Era su espacio íntimo, ¿no? Y bueno, nosotros estamos intentando crecer en espacios íntimos, como por ejemplo los GAP, 3, 4 personas. ¿Cómo estás? ¿Qué te está pasando? ¿Qué muela te está doliendo? Ese es el espacio íntimo, ¿no? Y en la iglesia la gente también necesita tener eso. Esos son los espacios para ser discípulos. Ahora, ya en el contexto de nosotros, ¿no? Nuevamente, ya no es Jesús, ahora nosotros somos los que establecemos el reino de Dios. Y yo les hablaba la semana pasada, y no es porque yo lo hable, sino porque eso lo han estudiado otros y porque también muchos nos han enseñado, cómo la iglesia del Antiguo Testamento, que fue la iglesia de Israel, fracasó. No quisieron ser misionales, ¿no? Jonás, yo no quiero ir a predicarle a esos paganos, a esos perversos. Y cómo ellos se encerraron en el templo, se volvieron religiosos y dijeron, no, solo para nosotros, no queremos dar a conocer el nombre de Dios entre las naciones. Y cómo el Señor entonces tuvo que llevarlos al exilio para que allí pudieran dar a conocer al único Dios, al que merecía toda la honra, la gloria y la adoración. Y por eso ahora el Señor, después de la cruz, después de la resurrección, de la ascensión del Pentecostés, pues ha establecido una nueva iglesia. Ahora ya no es una iglesia geográfica, ya no somos descendientes físicos, sino espirituales de Abraham. Y esta es la iglesia que está en todos los lugares, en todas las naciones y a la que el Señor ahora ha llamado para hacer discípulos. Volvemos a los mismos 4 espacios, el espacio público. ¿Cuál es el espacio público? Son los servicios y la adoración pública, los domingos, los sábados, los viernes, los jueves, bueno, cada uno sabe cómo lo hace. Hay el espacio social, que son comunidades, ¿no? Las comunidades misionales, los discípulos en su manera o los misioneros en su manera más amplia. Están los espacios personales, grupos pequeños, entonces algunos los llaman células, otros los llaman grupos de oración, otros altares familiares, qué sé yo, ¿no? Cada uno le ha puesto eso donde hay, ¿no? Y hay en los espacios íntimos, que son los grupos ahora de transformación de vida, las triadas, ¿no? Los 3 amigos de Jesús o los GAP en nuestros casos. Y pensemos dónde ha estado nuestro enfoque. Volvemos a lo mismo, espacio para ser discípulos y la iglesia. Nuestro enfoque ha estado en el espacio público. Toda o la mayoría de nuestra fuerza está en la adoración dominical y los servicios. El espacio grande, las multitudes.
Nos ha costado un poquito de trabajo el espacio social, que son las comunidades misionales, las comunidades de envío, las comunidades de transformación para comisionarlos hacia otros espacios. Y en algunos casos, y después de como un despertar en medio de esto, se ha hecho fuerza, y si ustedes notan, está resaltado en rojo, que son los grupos pequeños, las células, los grupos familiares, los grupos de oración, nuevamente, los que los tienen, ¿no? Pero nos hemos quedado corto en el espacio social, que son las comunidades misionales de entrenamiento para que la gente haga este quehacer, y el espacio íntimo, que ya es el espacio de transformación, las triadas. Los grupos donde podemos, como Manuel nos ha enseñado, decir, ¿cómo estás? Y decir, ay, me duele esto, no, estoy harto, no, estoy en depresión, no, me está pasando esto, ayúdeme con esto, estoy luchando con este pecado en mi vida, no, estoy siendo tentado, me está sucediendo esto, y poder orar los unos por los otros y mirar cómo nos podemos acompañar. Entonces, nuevamente, hemos hecho mucho énfasis en la adoración dominical o los servicios, en algunos casos en los grupos pequeños, pero nos hemos quedado cortos en el espacio social y el espacio íntimo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Hay muchas formas y cada uno, pues, como el espíritu le va guiando. Uno, pues, es orando. Esta triada de evangelismo, discipulado y misiones. ¿Cómo hacerlo? Creo que lo primero que nosotros necesitamos es orar. Eso lo observamos en la vida de Jesús. Jesús era un hombre de muchísima oración. La iglesia primera era iglesia de oración. Ustedes se dan cuenta cómo ellos comenzaron a orar, y en medio de un contexto de oración vino el Pentecostés, como cuando la iglesia era perseguida, lo que ellos se ponían era orar, como los misioneros cuando fueron comisionados era en contexto de oración. Separadme, ¿no? A Bernabé, separadme a aquel. Y ellos todos lo hacían en contextos de oración. La otra posibilidad es yendo. Una semana, 15 días, un mes, es decir, este segundo bloque que poco tenemos, que son las comunidades misionales, necesitamos nosotros ser intencionales. Por ejemplo, qué lindo fuera participar un día, decirle a la iglesia, yo no tengo esto, pero el pastor Carlos lo tiene, o tal persona. Los hermanos, por ejemplo, que nos motivan en nuestros grupos de CPC, que hay el que trabaja con los niños, que hay el que trabaja con los ancianos, que hay el que trabaja con las mujeres de la calle, que los que trabajan con las mamás adolescentes, tantas oportunidades de hacer trabajos misionales, pero hay que llevar a la gente en nuestras comunidades, y todo esto otra vez, y he sentido la necesidad de hablarlo porque esto sale del pastor. Si el pastor no está comprometido en esto, difícilmente la iglesia va a ir más allá. La otra, ofrendando, incluir presupuesto. Todos los días son misioneros. Y como nosotros, Dios nos ha puesto para establecer el reino de Dios, Dios pedirá cuenta de nuestro dinero, que en última no es nuestro, sino es del Señor. A mí me ha impresionado, por ejemplo, cuando he estudiado todos estos temas sobre el Islam, cómo la iglesia que más da ofrendas está en Estados Unidos, una iglesia bautista, y lo que ellos dan en un año, y otra vez la iglesia que en el mundo da más finanzas para misiones. Lo que ellos dan en un año, los de Arabia Saudita lo dan en 3 días para islamizar el mundo. Nosotros como latinos tenemos tantas dificultades para la generosidad, tenemos tantas dificultades para enviar misioneros y ser capaces de sostenerlos. Nosotros aprendimos muy bien a recibir, pero nos ha costado muchísimo trabajo dar. Y otra vez, esto es parte de establecer el reino del Señor. Recibiendo personas que están, por ejemplo, en el entrenamiento transcultural, y ahí la gente va aprendiendo, la gente va descubriendo, la gente se va tocando, la gente va diciendo, ay, eso lo podemos hacer. ¿Cómo hacerlo? Investigando. Generar este hábito en nuestra vida de conocer el mundo, de conocer estadísticas. La semana pasada yo les presenté estadísticas, cómo se cree por estadísticas que hay un promedio de 5.000 millones de personas que no conocen del Señor. Eso es mucha gente. En este proceso, por ejemplo, de investigar, hasta hace 7 años yo creía
que yo era llamada a evangelizar a católicos, a brujos, al vecino, al profesor, pero que yo no tenía ninguna responsabilidad con los musulmanes. Y hace 7 años asistí a un congreso misionero y era interesante y fue muy interesante descubrir tantas cosas y cómo la tarea de evangelizar musulmanes no es la tarea de un misionero, es la tarea de toda la iglesia. Hablando de misioneros transculturales, por cada 420,000 musulmanes hay un misionero. Trate usted de pensar cuándo vamos a alcanzar 1.800 millones de musulmanes, si lo hace un misionero. Pero si toda la iglesia lo hace, eso sería diferente. Ahora los evangelizamos primero porque son hombres y mujeres perdidos que van caminando hacia un infierno, una destrucción eterna. Los evangelizamos y somos llamados a evangelizarlos y a discipularlos porque son 1.800 millones de personas que no adoran al Dios verdadero, que no viven para la gloria del Señor. Pero también necesitamos evangelizarlos y discipularlos porque, por ejemplo, en el caso de América Latina, ellos tienen un plan, yo les dije la semana pasada, a 8 años, para islamizar a América Latina en 30 años. Entonces ellos están metiéndose en los gobiernos. Por ejemplo, cuando fue la pandemia, nosotros de esos países recibimos comida aquí en Medellín. Ellos están haciendo mucho trabajo social y como no les importa dar lo que sea para que el Islam sea conocido y para que según ellos se establezca Alá como Dios y profeta, el profeta Mahoma, entonces ellos hacen todo lo que sea, aún tener hijos, casarse con gente no de su cultura ni de sus creencias, pero que al casarse los hacen musulmanes. Las novelas, ellos están metiendo muchas novelas turcas, por ejemplo. En este viaje que yo hice, el guía turístico nos decía que desde que las novelas turcas comenzaron a dar en América Latina, ellos han recibido 5 millones de latinos haciendo turismo. En esta investigación a la que yo he estado durante este tiempo y que varios me han ayudado en eso y me han acompañado, por ejemplo, ellos están haciendo el trabajo de manera intencional en América Latina porque es el último continente que les falta. Pero tristemente a veces la gente no se entera, y menos la iglesia. Ellos nos dicen, por ejemplo, que hay que vacunar a toda la iglesia porque nuestros niños y nuestros adolescentes y nuestros jóvenes serán las próximas personas nacidas en contextos evangélicos, pero convertidas al mundo musulmán. Y si nosotros no entrenamos la iglesia, los niños, los jóvenes, los adultos, porque creemos que esa no es nuestra responsabilidad, tristemente, ellos terminarán ahí. Por ejemplo, en Estados Unidos, muchísimos de los templos evangélicos ahora son mezquitas, y yo lo vi. A mí me impresionó un día cuando vi toda la estructura católica o evangélica de la que conocíamos años atrás con una media luna. Entonces le pregunto al señor que me estaba llevando qué sucedió ahí. Dijo, esa era una iglesia y perdonen que dé el nombre, para esto solamente es para mostrar la gravedad, porque no solo les pasa a ellos, ha pasado y está pasando en muchísimos lugares, en muchísimas denominaciones, una iglesia presbiteriana, y pues la comunidad de personas fue acabando, entonces la pastora decidió vender el local, ellos le dijeron, nosotros lo queremos comprar, y prefirió vendérselo a los musulmanes. ¿Qué hicieron ellos? Quitaron la cruz y pusieron la media luna, y ya se volvió una mezquita musulmana, y eso está pasando en montones de lugares del mundo. Entonces, somos llamados a investigar qué está sucediendo, cómo podemos capacitar a nuestra iglesia, cómo podemos entrenarla, cómo vacunar. Por ejemplo, si ustedes meten en programas de investigación de Caracol y de RCN, usted va a encontrar ahí gente evangélica en Colombia convertida al Islam. Testimonios, eso no está muy lejos, es decir, eso está pasando aquí en nuestras narices y necesitamos saber qué está pasando afuera de nuestras casas y en nuestros edificios. Y la otra es enviando, porque si no voy, es decir, si yo no voy, entonces yo envío, o si no envío, yo voy. Y si voy, también puedo enviar. Es decir, hay tantas oportunidades en el campo, hablando otra vez en el campo afuera de lo local, que el Señor solo está queriéndonos mover en medio de estos procesos. Algunas estrategias como iglesia.
otra vez, ustedes son los que tienen aquí la directriz sobre sus comunidades, reclutar, organizar equipos misioneros, predicar continuamente acerca de misiones. Usted puede hacerse una investigación en su cabeza y es, en un año, ¿cuántas veces predica de misiones? Y no misiones para solo lo local, que a veces creemos que misiones solo es para que vengan aquí. Hablar sobre misiones durante todo el año, de diferentes formas. Puede usarse un mes para enfatizar, por ejemplo, solo misiones. Atender y sostener activamente misiones. Ser aprendices. Nosotros tenemos que ser intencionales con esto. Orar por los misioneros, tener boletines misioneros, organizar viajes, así sean cortos. Por ejemplo, nosotros animábamos a nuestra gente y contratábamos buses los domingos después de escuela dominical. Mire, vayamos al otro barrio y así sea a otra comuna, que la gente salga de sus contextos y así pueden ver a misioneros trabajando en las diferentes necesidades. Aprovechar las oportunidades para exponer a los miembros a misiones, en el ir, en el dar, en el ofrendar, en el hospedar. Crear un despertar misionero. Apertura para los misioneros, ejemplos, conferencias, semanas misioneras o adoptemos pueblos. Hay pueblos donde nunca han escuchado ni siquiera hablar de Jesús, porque esto nos ayuda a tener conciencias misioneras. Supervisar equipos misioneros. El pastor debe ser parte de sus consejos misioneros. Esta tarea usted no se la puede entregar, que no, que ese es el director de misiones. No, que es el director de evangelismo, no, que es el director de discipulado. En esa triada es el pastor o el que está ahí al frente el que necesita ser responsable por esa tarea, porque nuevamente la iglesia hasta dónde va a ir, hasta donde el pastor vaya. Ser agresivos en la tarea misionera es un trabajo en conjunto. Hay un ejemplo de una iglesia en Costa de Marfil. Es un país que no necesariamente es rico, pero me llamó la atención. Es una iglesia fundada de 14 años y ellos están apoyando misioneros en 11 regiones del mundo. Les dan, entendemos que con eso una persona no puede vivir, pero es parte del apoyo que ellos dan a misioneros de otras regiones y de otras misiones. $200 a 350 familias por mes. Ellos decidieron que el 40% del ingreso de esa iglesia se destinaría a misioneros. Tienen 164 misioneros fuera de Nigeria. Y otra vez, estamos hablando de una iglesia africana. Solo es tener la intencionalidad. A mí me avergüenza pensar que mi misión de 2000 iglesias no tiene un misionero afuera, un misionero más allá de lo nacional. Entonces el Señor nos da. Ahora, ¿cuál es el llamado urgente a lo que en esta mañana quiero que el Señor nos invite? Primero, a pedirle perdón al Señor si solo nos hemos centrado en lo de nosotros y no hemos establecido el reino de Dios sobre la tierra. Segundo, es un llamado a la obediencia, a obedecer su palabra, a unirnos en un solo propósito misional, a crear equipo misionero que presida un plan de alcance a las naciones de la tierra y que el cuerpo pastoral y ministerial de Cristo, se me fue Cristo para la ciudad, y en este caso entre paréntesis nosotros, participe de la extensión del reino de Dios a todas las naciones, especialmente las no alcanzadas. Y sobre esto quiero orar y concluir. Entonces vamos a orar. Algunas personas me han dicho que les puedo compartir. Otra vez, esto es material de iglesia misional. Yo no tengo problema, pero recuerden que es material que siempre hay que dar el reconocimiento de gente que ha estudiado sobre iglesia misional. Y yo se los puedo poner ahí en el grupo de WhatsApp. Entonces vamos a orar, hermanos, y que el Señor inquiete nuestros corazones. Señor, en esta mañana te adoramos y te bendecimos. Señor, tú nos has llamado a establecer el reino tuyo, no el reino nuestro, no el reino de una denominación en particular. Perdónanos, Señor, porque como vimos al principio, el evangelio en la medida en que fue pasándose de ciudad, de imperio, fue cambiando su forma, fue cambiando su fundamento, fue cambiando su llamado, Señor. Perdónanos, porque se ha ido distorsionando con el paso del tiempo y con el avance hacia otros lugares. Señor, y a veces nos damos cuenta que el evangelio, el discipulado, que tú viviste y predicaste y que enseñaste, Señor, y que a través de tu Santo Espíritu fue
movido hacia la iglesia en el Nuevo Testamento está tan lejos a veces del que nosotros practicamos. En primer lugar, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, cuando solo nos quedamos en el evangelismo, pero no discipulamos. Te pedimos perdón, Señor, cuando solo afectamos la cabeza, la información, pero este evangelio poco baja a nuestros corazones. Y perdón, Señor, cuando menos baja hacia las acciones. Señor, en esta mañana oramos porque estos 20 obreros, estos 20 pastores, estos 20 hombres y mujeres que han escuchado esta charla en esta mañana, Señor, sean tocados, empezando por mí misma, Señor. Que cada vez más podamos entender, Señor, que somos llamados a establecer tu reino sobre la tierra y a que todas las naciones terminen adorando. Señor, ayúdanos a obedecer tu palabra. Este es un mandato tuyo, no es una opción, Señor. Ese ha sido el corazón tuyo. Por eso enviaste a tu Hijo, para que fuéramos salvos y para que la gloria perdida, la gloria, Señor, distorsionada y dañada en el Edén, fuera restaurada. Danos la gracia, Señor, de llevar a que naciones, tribus y lenguas te adoren. Oramos en esta mañana, Señor, también porque tú nos unas en propósitos misionales, que toda la iglesia llegue a entender esto. Señor, que en todas las esferas de la vida somos llamados a ser misionales. Y hoy oramos, Señor, porque como Cristo para la ciudad y en particular como Koinonos, podamos, Señor, comenzar un proceso, un despertar misional en nuestra ciudad, en Argentina, en España, cada persona que en esta mañana ha tenido esta oportunidad de escucharlo, Señor, y que podamos ser no solo hombres y mujeres para establecer el reino local, sino que podamos ir, Señor, hasta lo último de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.